Dadas las siguientes secuencias de figuras geométricas, determine cuál es una regla de formación, escríbala con sus palabras. Observamos acá que en esta primera secuencia geométrica, el primer término que aparece es un cuadrado, y es un cuadrado que en comparación al cuadrado del segundo término, o de la segunda posición, tiene mayor tamaño. Entonces, este cuadrado de mayor tamaño se repite también en el tercer lugar de posición. A su vez, el cuadrado de menor tamaño se repite en el cuarto lugar de posición y así sucesivamente se van alternando cada uno de esos cuadrados a lo largo de la serie o de la secuencia. Entonces, un patrón que podemos observar acá, en que se va repitiendo la regularidad, tiene que ver con el tamaño de los cuadrados. Entonces iniciamos ese patrón con un cuadrado grande, y siempre luego de un cuadrado grande viene un cuadrado pequeño. Eso es una regularidad que se puede observar a partir de las características que se van repitiendo a lo largo de la serie. Pero pudiéramos hablar de otro patrón también que tiene que ver con el color que se va repitiendo o van apareciendo a lo largo de la secuencia. En el primer lugar de posición hay un objeto de color amarillo, un cuadrado de color amarillo. En el segundo lugar de posición aparece el color violeta. Tercer lugar de posición amarillo, cuarto lugar de posición violeta, y así sucesivamente se repite en ese orden la presencia de colores. Entonces, el segundo patrón que podríamos observar es el color. Y el color está dado siempre porque aparece en primer lugar el amarillo y luego el violeta. Entonces, los patrones que podemos observar en una secuencia, en este caso, en este ejemplo, son dos: cuadrado grande y cuadrado pequeño, y el color amarillo y violeta. Eso significa que en una secuencia numérica o geométrica siempre podríamos encontrar más de un patrón. Vamos con un siguiente ejemplo. Dadas las siguientes secuencias de figuras geométricas, determine cuál es una regla de formación, escríbalo con sus palabras. Observamos entonces acá que la secuencia está formada por figuras geométricas distintas. En el primer lugar de posición está ubicado un triángulo, en el segundo lugar de posición un cuadrado, tercer lugar de posición un pentágono, cuarto lugar de posición un hexágono, quinto lugar de posición un triángulo, y acá notamos algo entonces, donde el triángulo que teníamos en el primer lugar de posición vuelve a aparecer en el quinto lugar de posición. Eso significa que aquí hay una regularidad, hay una repitencia. El primer lugar de posición donde está el triángulo, esa figura vuelve a aparecer luego en el quinto lugar. Y si observamos, luego en el sexto lugar de posición aparece nuevamente el cuadrado, en el séptimo lugar de posición aparece nuevamente el pentágono, en el octavo lugar aparece el hexágono. Es decir, cada una de las figuras geométricas que viene después del triángulo vuelve a aparecer en ese orden. Y en el noveno lugar de posición, nuevamente aparece el triángulo. Esto significa entonces que hay una regularidad en el patrón, hay una regularidad en la secuencia, y ese patrón está dado por la aparición de estas figuras en ese orden. Entonces, el patrón que da origen a esta secuencia es desde el primer elemento, es decir, el triángulo, luego el segundo elemento, que es cuadrado, luego el tercer elemento, que es el pentágono, luego el cuarto elemento, que es el hexágono, y aquí volvemos a repetir el patrón a partir del quinto lugar de posición. Por lo tanto, este es el primer patrón que podemos observar. Hay otro patrón también que podríamos anotar, que tiene que ver con el color. En el primer lugar de posición, el objeto es de color amarillo. Segundo lugar, celeste. Tercer lugar, fucsia. Cuarto lugar,
naranjo. Y así se va repitiendo en cada una de las etapas o de las cantidades que aparecen ahí las figuras a lo largo de la serie. Cada 4 figuras se va repitiendo en ese orden los colores. Entonces, primer color que aparece en la secuencia es amarillo, luego celeste, luego fucsia y por último naranjo. Estos 4 colores entonces forman otro patrón en que se va repitiendo, ¿cierto?, a lo largo de la secuencia. Podríamos hablar incluso de un tercer patrón que tiene que ver con el número de lados de la figura. Si nos fijamos, el primer patrón, perdón, la primera figura de ese patrón tiene 3 lados. 1, 2, 3. El triángulo tiene 3 lados. En el segundo lugar de posición hay una figura que tiene 1, 2, 3, 4 lados. En el tercer lugar de posición hay una figura que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Entonces, cada vez que vamos aumentando un lugar de posición, también aumenta un lado la figura que está en ese lugar de posición. En este caso, la figura comienza siempre de una figura que tiene, o el patrón más bien dicho, comienza con una figura que tiene 3 lados inicialmente. Ese es otro patrón que también podríamos observar en esa serie geométrica. Observemos ahora esta secuencia geométrica. En el primer lugar de posición tenemos esta figura. En el segundo lugar de posición tenemos acá esta otra figura, un poco mayor, más grande. En el tercer lugar de posición ha aumentado la cantidad de cuadraditos y en el cuarto lugar de posición ya es mucho más grande la figura y también la cantidad de cuadraditos que compone esa figura. ¿Qué podríamos decir respecto a la cantidad de cuadraditos o la forma en que se van ubicando los cuadraditos en cada uno de los lugares de posición? Observemos acá entonces atentamente cómo se van formando las figuras en cada lugar de posición en cuanto a la distribución de los cuadraditos y la forma en que se van apilando. ¿Notaste algo? Observemos entonces la cantidad de cuadraditos que hay en cada uno de estos lugares de posición. En el primer lugar de posición hay únicamente un cuadradito. En el segundo lugar de posición ya no hay solo un cuadradito, sino que hay 3. Y observemos lo siguiente. En una primera etapa o base de esta figura, vamos a tener en su base 1 y 2 cuadraditos. Y tenemos un segundo piso, por así decirlo, que está compuesto de un cuadradito. En la primera lugar de posición no hay un segundo piso, pero en el segundo lugar de posición sí hay un segundo piso y tiene un cuadradito. En el tercer lugar de posición la figura ha aumentado, es más alta, entonces ya no tiene solo un primer piso ni un segundo piso, sino que ahora tiene también un tercer piso. Veamos cuántos cuadrados hay en cada uno de esos pisos. En el primer piso hay 3 cuadraditos, en el segundo piso hay 2 y en el tercer piso hay 1. Veamos la figura que está en el cuarto lugar de posición. En el primer piso hay 4 cuadraditos, en el segundo piso hay 3 cuadraditos, en el tercer piso hay 2 y en el cuarto piso hay 1. Entonces podríamos pensar que en el quinto lugar de posición deberíamos dibujar una figura que tiene ¿cuántos pisos? 5 pisos. Entonces una figura que tiene 5 pisos en donde el primer piso debería tener, y observamos acá la regularidad, en cada lugar de posición aumenta la cantidad de cuadraditos en 1. Entonces cada piso que compone a la figura que está en los lugares de posición aumenta en 1 el cuadradito de la base. Entonces acá en el quinto lugar de posición la base, el primer piso, debería tener 5 cuadraditos. Ahora pensamos hacia arriba que el
segundo piso va a tener 0, 1, 2, 3, entonces el segundo piso va a tener 4 cuadraditos. El tercer piso debería tener 3 cuadraditos. El cuarto piso debería tener 2 cuadraditos. Y el quinto piso debería tener un cuadradito. Entonces, podemos identificar el patrón de formación de esta secuencia. El primer patrón que podemos identificar acá es aumenta un piso cada lugar de posición. Entonces, en el primer piso hay un piso, en el primer lugar de posición hay un piso, en el segundo lugar de posición hay 2 pisos, tercer lugar de posición hay 3 pisos, cuarto lugar de posición 4 pisos, y así sucesivamente. Entonces, cada lugar de posición tiene la cantidad de pisos que corresponde a ese lugar de posición. Y, a su vez, los pisos aumentan en un cuadradito según su lugar de posición, o más bien dicho, en cada lugar de posición. En cada lugar de posición. Entonces, en el primer lugar de posición hay un solo piso, en el segundo lugar de posición hay 2 pisos, y en el primer piso aumentó en un cuadradito, y el segundo piso también aumentó en 1, porque antes había 0, entonces ahora hay 1. En el tercer lugar de posición, el primer piso tiene 3 cuadraditos, o sea, uno más que el anterior. En el segundo piso hay 2 cuadraditos, es decir, uno más que el anterior. Y en el tercer piso hay un cuadradito, es decir, uno más que el anterior. Entonces, esa es una regularidad que se va presentando en esta serie. Podemos observar entonces un cuarto ejemplo, donde está dado por una figura, una secuencia que tiene en primer lugar un círculo, segundo lugar 4 círculos, y al tercer lugar de posición está compuesta por 2, 4, 6 y 7 círculos. Entonces observemos acá que, muy similar al ejercicio anterior, esto tiene niveles. Entonces en el primer nivel hay un círculo. Segundo nivel hay 3 círculos. Entonces, primer nivel 1, segundo nivel 3. En el segundo piso, segundo nivel, hay un círculo. En el tercer lugar de posición vamos a tener que la primera etapa tiene 3, 5 círculos. Segundo nivel tiene 1. Y tercer nivel tiene 1. ¿Cuál será el dibujo del cuarto lugar de posición? Si vemos acá tenemos 1, 3 y 5. Es decir, va sumando 2 circulitos en cada uno de los lugares de posición en el primer piso. Entonces, la figura debería tener 2 círculos más en su base, en el cuarto lugar de posición. Entonces, podríamos dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 circulitos rojos en el primer piso. Luego, observamos que acá en el segundo piso tenemos en el primer lugar de posición 0, en el segundo 1, en el tercero 1. Probablemente eso se repita en el cuarto lugar. Podríamos dibujar 1. Y ese 1 tendría que ir exactamente acá en el centro de la figura, porque siempre el círculo del medio está en el centro. Acá hay 2 hacia el lado, 2 hacia el lado, aquí hay 1 hacia el lado, 1 hacia el lado, izquierdo y derecho. Entonces podríamos pensar que acá también 3 hacia el lado, 3 hacia el lado, izquierdo y derecho. Y como se va agregando un piso, debería tener uno más acá arriba. Entonces, un piso más compuesto de una
y un círculo rojo más. De aquí que ya encontramos entonces la figura del cuarto lugar de posición, podríamos explicar un patrón. Y ese patrón es aumentar en dos círculos en la base de la figura en cada lugar de posición. Entonces aumentar en dos círculos la cantidad de círculos que hay en la base de la figura en cada lugar de posición, partiendo siempre desde 1. Y aumentar o sumar un piso en cada lugar de posición. Entonces tenemos en el primer lugar de posición un solo piso. Segundo lugar de posición, 2 pisos. Tercer lugar de posición, 3 pisos. Cuarto lugar de posición, 4 pisos. De esta forma, el quinto lugar de posición debería tener 5 pisos. 5 pisos. Y en la base deberíamos tener, ya que había 7, entonces más 2, significa que la base debería tener 9 círculos rojos. Y la cantidad de círculos rojos que deberíamos colocar hacia arriba, ¿cierto? Completando entonces los 5 pisos. Este es un patrón para encontrar esto. En las siguientes secuencias numéricas determine cuál es una regla de formación. Escríbala con sus palabras. Observemos ahora una secuencia numérica, comenzando en el primer término con un 1, segundo término o segundo lugar un 3, tercer lugar un 5, cuarto lugar hay un 7 y en el quinto lugar hay un 9. Entonces, ¿cómo se van presentando estos números a lo largo de la secuencia? En el primer lugar hay un 1 y en el segundo lugar hay un 3. ¿Qué cambió desde el elemento que hay en el primer lugar al segundo lugar? De 1 cambió a 3. ¿Qué es lo que se agregó? ¿O qué fue lo que disminuyó? Vemos que la secuencia es progresiva. Va en aumento. Eso significa que hay que ir sumando. Entonces, si en el primer lugar hay un 1, en el segundo lugar hay un 3, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto fue lo que se agregó a partir del valor que hay en el primer lugar para obtener el valor del segundo lugar? Vemos entonces que se agregaron 2 unidades. Entonces 1 más 2 resulta el valor del número que está en el segundo lugar de posición. Luego en el tercer lugar de posición hay un 5. Entonces desde el 3 al 5 se tuvo que haber agregado 2 también para obtener ahí el valor del tercer lugar. Del 5 al 7 también hay 2 y del 7 al 9 también hay 2. Es decir que el patrón de formación de esta secuencia es sumar 2 a cada lugar, a cada valor del lugar de posición. Entonces vamos sumando 2 a cada valor que está en el lugar de posición anterior. En la siguiente secuencia numérica determine cuál es una regla de formación. Escríbala con sus palabras. En el primer lugar de posición tenemos un 1, segundo lugar de posición un 3, tercer lugar de posición un 5, cuarto lugar de posición un 7, quinto lugar de posición un 9. Vemos que la secuencia va en aumento. Eso implica que se va sumando una cantidad a otra para construir la secuencia. Entonces la pregunta es, ¿cuánto hay que sumar o cuánto se agrega desde el primer término para obtener el valor del segundo término? De 1 entonces, ¿cuánto es lo que debemos sumar para obtener 3? En este caso nos damos cuenta que hay que sumar 2. Luego, para obtener el valor del
tercer lugar de posición a partir del segundo, es decir, del 3 para llegar al valor del tercer lugar hay que sumar 2, porque hay un 5. Entonces 3 más 2 es 5. De 5 para llegar a 7 también debemos sumar 2. Y de 7 para llegar a 9 también hay que sumar 2. Entonces, el patrón acá es claramente identificable porque para encontrar el valor de los lugares de posición que vienen después, siempre hay que sumarle 2 al número del lugar anterior. Entonces, el patrón de formación es sumar 2 al valor del lugar de posición anterior. Veamos un segundo ejemplo de este tipo. Tenemos ahora 2, 5, 8, 11 y 14. Entonces, primer lugar de posición, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar de posición. 2, 5, 8, 11 y 14, eso implica que es una secuencia que va en aumento. Y si va en aumento significa entonces que podríamos bien sumar o multiplicar. Hay que observar bien acá cuál de las dos es la correcta. O bien podría suceder que el patrón esté formado por una combinación de operatorias, como suma y multiplicación. Observemos entonces. Si en el primer lugar tenemos 2 y en el segundo lugar tenemos 5, ¿cuál es la diferencia entre el valor que está en el primer lugar y el valor que está en el segundo lugar? La diferencia es de 2 a 5, 3. Hasta el momento significa que deberíamos sumar 3 unidades al valor que está en el primer lugar de posición. El número que está en el segundo lugar, que es 5, para llegar al valor que está en el tercer lugar, que es 8. ¿Qué es lo que hay que hacer? De 5 para llegar a 8 hay que sumar 3. De 8 para llegar a 11 hay que sumar 3. Y de 11 para llegar a 14 hay que sumar 3. O sea, el patrón únicamente está dado, al igual que el anterior, sumando 3 al valor que tenemos en el lugar de posición anterior. Entonces acá únicamente es sumar. Desechamos la idea de multiplicar. Por lo tanto, el patrón de esta serie es sumar 3 al valor del lugar de posición anterior. Veamos ahora un tercer ejemplo. Tenemos primer lugar de posición, segundo lugar, tercer lugar de posición, cuarto lugar de posición, quinto lugar de posición. Los números son 2, 4, 8, 16, 32. Es una secuencia entonces que va en aumento. Si va en aumento, eso puede implicar que debemos sumar o que debemos multiplicar. O bien una combinación de ambas operaciones. Veamos entonces. De 2, que está en el primer lugar de posición, 2 para llegar a 4, bien podríamos sumar 2 al número que tenemos acá para conseguir 4, o también podríamos multiplicar por 2 para llegar a 4. 2 más 2 es 4, y también 2 por 2 es 4. Entonces tenemos dos posibles alternativas. Luego del segundo lugar de posición al tercer lugar de posición, es decir, del 4 para llegar al número 8, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Si sumamos 2, en este caso sería 4 más 2, 4 más 2 es 6 y no 8. Entonces, como en este lugar de posición hay un 8 y no hay un 6, significa que el patrón no es sumar 2, porque ahí ya no se cumple esa regla. Veamos si es multiplicar. Entonces, si teníamos 4 y multiplicamos por 2, eso es 8, efectivamente. De 8 para llegar a 16, significa que podríamos multiplicar por 2, 8 por 2 es 16, correcto. Y eso entonces significa que 16 por 2 va a ser 32 y es así. Entonces, en este caso, la secuencia numérica no está dada por la suma, sino que está dada por la multiplicación. Entonces, el patrón de esta secuencia es multiplicar por 2 el valor del lugar de posición anterior.
Veamos un cuarto ejemplo. Tenemos 2, 6, 18, 54. Entonces, primer lugar de posición, segundo lugar de posición, tercer lugar de posición, cuarto lugar de posición. 2, 6, 18, 54 son números que van en aumento. Como va en aumento, esto ya sabemos que tenemos dos posibles alternativas, que es sumar o multiplicar. O bien podría ser una combinación de estas. Veamos, de 2 para llegar a 6. ¿Qué es lo que podríamos hacer para que el 2 llegue a 6 en el segundo lugar de posición? Bien, podríamos sumar 4, porque 2 más 4 es 6. O multiplicar 2 por un número para que nos dé el valor de 6. Y esa multiplicación es 2 por 3. Tenemos dos posibles alternativas. Veamos qué nos dice la secuencia. Del segundo lugar de posición al tercer lugar de posición, 6 se salta al 18. Si la secuencia fuese sumar 4, entonces 6 más 4, eso es 10, y acá hay 18. Entonces, no nos sirve sumar 4. Tomemos la segunda alternativa, 6 por 3. 6 por 3, 18. Eso sí se cumple. Entonces, si 2 multiplico por 3, eso es 6. Si 6 lo multiplico por 3, es 18. Y 18 multiplicado por 3 es 54. Por lo tanto, acá el patrón está dado por multiplicar. Vamos a escribir entonces, el patrón de la serie es multiplicar por 3 el valor del lugar de posición anterior. Vamos con un cuarto ejemplo. Tenemos ahora 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, primer lugar de posición, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar. Es una secuencia que va en aumento. Entonces ya sabemos que si va en aumento, podemos sumar o podemos multiplicar. El primer lugar de posición es un 2 y el segundo lugar de posición es un 4. Entonces, de 2 para llegar a 4, podríamos sumar 2 o podríamos multiplicar por 2. Porque 2 más 2 es 4 y 2 por 2 es 4. Del segundo lugar de posición al tercer lugar, tenemos entonces 4 al 6. Para que 4 llegue a 6, podemos sumar 2, efectivamente, porque 4 más 2 es 6. Pero si multiplicamos 4 por 2, eso no es 6, eso es 8. Así que la multiplicación no nos sirve en este caso. Veamos si continuamos con la suma. De 6 para llegar a 8, eso implica sumar 2. De 8 para llegar a 10 implica sumar 2. Efectivamente, entonces, acá el patrón está dado por sumar. Entonces, el patrón de formación de esta secuencia es sumar 2 al valor del lugar de posición anterior. En la siguiente actividad, para cada una de las siguientes tablas, determine el patrón de formación. Escríbalo con sus palabras. Observamos entonces la tabla que tiene una columna de entrada y una columna de salida. Entonces, en la entrada los valores son 1, 2, 3, 4 y 5, y en la salida 0, 1, 2, 3, 4. Eso se tiene que mirar de la siguiente forma. Observemos y miremos la tabla en forma horizontal. Entrada 1, salida 0. Acá en la segunda mirada, entrada 2, salida 1. Tercera mirada, entrada 3, salida 2. Entrada 4, salida 3. Y entrada 5, salida 4. Entonces observemos la relación que hay horizontalmente entre los valores de entrada y salida. ¿Qué debería suceder? ¿Cuál sería la instrucción, la regla, el patrón para que al tener un valor de entrada, por ejemplo 1, obtengamos como salida o resultado el 0? Entonces, 1. ¿Qué debería suceder con ese 1 para obtener 0? ¿Qué debería suceder con el 2 para obtener 1? ¿Qué debería suceder con el 3 para obtener 2? ¿Y qué debería suceder con el 4 para obtener 3? Y con el 5 para obtener 4. Observemos que acá
hay una disminución. Existe una disminución porque entre el valor de entrada, si entra 1, si entra 2 o entre 3, 4, 5, el valor de salida que le corresponde es menor que el valor de entrada. Significa que hay una disminución. Por lo tanto, las operaciones que nos ayudan en ese sentido a disminuir es la sustracción, es decir, restar, o dividir. Veamos cuál de estas dos opciones, restar o dividir, es la que deberíamos aplicar en esta tabla como un patrón. Entonces, despejamos acá la pizarra para poder desarrollar nuestras conjeturas o nuestras predicciones. Veamos. En el primer lugar tenemos aquí entonces entrada 1. Si restamos un valor a 1 para que llegue a 0, ¿cuál debería ser ese valor? Efectivamente ese valor que está ahí, escondido, debería ser 1. Entonces si restamos 1 al valor de entrada, tenemos el valor de salida. Entonces si el valor de entrada es 1, le restamos 1, vamos a obtener 0 en la salida. ¿Qué pasa ahora si el valor de entrada es 2? Le restamos ¿cuánto para que dé 1? Entonces acá significa 2 menos 1 para que eso dé 1. Se repita ahí este patrón en donde hay que restar 1 a la entrada para obtener el valor. Veamos si sucede con lo mismo en el 3, en el caso del 4 y en el caso del 5. En el caso de 3 se le resta 1, entonces 3 menos 1, eso es 2, 4 menos 1, eso es 3, 5 menos 1, eso es 4. Entonces efectivamente el patrón de formación en esta tabla es, entonces patrón es restar 1 al valor de entrada, ¿cierto? Entonces, cada vez que tengamos un valor de entrada, le restamos 1 para obtener el valor de salida. Ejemplo 2. Entrada 1, 2, 3, 4 y 5 y salida 2, 3, 4, 5 y 6. Observemos horizontalmente cada una de estas relaciones. Entonces, de 1 para llegar a 2, de 2 para llegar a 3, 3 para llegar a 4, 4 para llegar a 5 y 5 para llegar a 6. La salida es un valor mayor que la entrada. Eso implica entonces que hablamos de un aumento, porque el valor de salida es mayor que el valor de entrada. Entonces, si entra algo y sale algo, y esa salida es un valor que es mayor que la entrada, significa que deberíamos sumar o multiplicar algo, ¿cierto? Entonces observemos acá, si tenemos 1 en la entrada, ¿qué deberíamos hacer con ese 1 para obtener 2? Sumar o multiplicar algo para obtener 2. Podríamos entonces sumar y sumar ¿cuánto para que nos dé 2? Sumar 1. Entonces sumamos 1 para que dé 2. Y eso se cumple. Veamos si ocurre lo mismo con los siguientes valores de entrada. 2 más 1, eso es 3, correcto. 3 más 1, eso es 4, correcto. 4 más 1, eso es 5, efectivamente. Y 5 más 1 es 6, muy bien, eso es así. Entonces la conjetura, nuestra idea, nuestra predicción de que en esta tabla hay que ir sumando 1 al valor de entrada es correcta. Entonces escribimos patrón, sumar 1 al valor de entrada. Y el último ejercicio, tenemos entrada 1, 2, 3, 4, 5, salida 4, 8, 12, 16, 20. Entonces, la salida es un valor que es mayor que el de entrada, es decir, que hay un aumento. Y si hay un aumento, esto significa sumar o multiplicar. Intentemos con la suma. Si tenemos 1 en la entrada, más ¿qué valor nos daría como resultado 4? En este caso, 1 más 3
Si pensamos que ese valor es 3, eso nos da 4. Veamos si se repite y podemos usar esto en las siguientes entradas. Entonces 1 más 3 es 4. 2 más 3 es 5, pero acá hay un 8. Entonces sumar 3 al valor de entrada no es una opción, porque acá no nos da el dato que tenemos. Por lo tanto, desechamos la idea de sumar 3. No es sumar 3. Entonces, si no sumamos 3, tenemos que pensar en otra alternativa, por ejemplo, multiplicar. 1 multiplicado por cuánto nos daría el resultado de 4. Entonces, 1 por cuánto nos da 4. 1 por 4 es 4, así que escribimos por 4 acá. Si tenemos multiplicado por 4, veamos si esto nos sirve en cada uno de los valores de entrada. 2 por 4, cuando la entrada es 2 y multiplicamos por 4, ¿eso nos da una salida de 8? Sí. Si la entrada es 3 y multiplicamos por 4, ¿eso da como salida 12? Sí, porque 3 por 4 es 12. Si multiplicamos por 4 el valor de entrada, que es 4, eso da 16, correcto. Y si multiplicamos por 4 el valor de entrada 5, eso da como valor de salida 20, correcto. Entonces en este caso, el patrón de formación está dado por multiplicar por 4, la entrada. Entonces, esa es el patrón de formación de esta tabla final. Espero que haya quedado claro. Si hay alguna duda, chicos, pueden hacer esa consulta en los comentarios del video. Que estén todos muy bien. Hasta la próxima.